están? Los voy saludando a todos los que se van sumando de a poco. Esperamos un ratito. ¿Qué haces, Pablo? Ahí vamos haciendo un poquito de tiempo que entre gente. Ahora te pido, voy a leer una cosa y después te pido que me mandes la solicitud para entrar. Así mientras se va enterando la gente que está vivo. Hoy vamos a hablar con Pablo Martínez Burquet y vamos a hablar de literatura fantástica, de terror, algo que me gustó mucho y dije, bueno, como introducción para mientras esperamos a la gente, una de las cosas más viejas de la teoría sobre literatura fantástica más vieja que tengo en mi biblioteca es este librito de Todorov, que yo creo que lo compré cuando tenía 18 o 20 años, no sé, no sé, tendría que ver el año en que se editó. Y que recién lo abrí, estaba revisando y leyendo. Y me gusta lo que él se propone al principio, que dice que cuando uno va a hablar de un género, siempre hay un recorte arbitrario que tenemos que hacer porque es imposible que hayamos leído todos los libros y entonces se propone cómo estudiar a un género, en este caso el fantástico, cuando es una literatura tan vasta que va desde, no sé, desde García Márquez hasta, no sé, Mary Shelley, bueno, todos, o Philip Dick, o es imposible no catalogar muchas obras de literatura. Para mí todo es fantástico, pero también se puede caer en eso, de que todo te parece literatura fantástica. Pero es un género tan amplio que él propone, Todorov propone esto. La idea de género implica ante todo diversas preguntas. Felizmente, algunas de ellas se disipan en cuanto se las formula de manera explícita. He aquí la primera. ¿Tenemos derecho a discutir un género sin haber estudiado o por lo menos leído todas las obras que lo constituyen? El universitario que nos formula esta pregunta podría agregar que los catálogos de la literatura fantástica comprenden miles de títulos. De allí no hay más que un paso hasta la imagen del estudiante laborioso, sepultado bajo una montaña de libros que deberá leer a razón de 3 por día, perseguido por la idea de que sin cesar se siguen escribiendo nuevos textos y que sin duda nunca llegará a absorberlos a todos. Pero uno de los primeros rasgos del método científico consiste en que éste no exige la observación de todas las instancias de un fenómeno para poder describirlo. Procede más bien por deducción. De hecho, se señala un número relativamente limitado de ocurrencias y se extrae de ellas una hipótesis general que se verifica luego en otras obras, corrigiéndola o rechazándola. Cualquiera sea el número de fenómenos estudiados, en este caso de obras, no estaremos autorizados a deducir de ellos leyes universales. Lo pertinente no es la cantidad de observaciones, sino exclusivamente la coherencia lógica de la teoría. Me encantó. Como para empezar esta charla con Pablo Martínez Burquet, acá Todorov, Introducción a la Literatura Fantástica, no sé si se consigue todavía, es un librito de los más viejos de mi biblioteca. Pablo, si estás por ahí, pedime ahora este para unirte y nos ponemos a charlar. A ver, si te veo por aquí. Acá, a ver. Ahí. Viene de leer en la legislatura, así que ha tenido un día... ¡Eh! ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te ¿Cómo va? va? ¿Qué decís? Bien, bien. Vos, uy, espera, que me voy a poner... Uy, yo debo haber... Soy un desastre. Debo haber hablado. ¿Se me escuchó bien lo que leí? Excelente, Ah, perfectamente bien. bueno, porque ahora me di cuenta que me olvidé. Tengo acá el micrófono. Pero bueno, ¿cómo va? Muy Empecé la bien. charla ahí con Todorov porque es de los Eh, teóricos de Vos sabés que a mí además de escribir género, a mí me encanta, eh, quizás tanto más estudiar el género. Claro. Eh, por ahí sigo siendo aquel Pablito que destornillador en mano despachurraba sus juguetes para ver qué había dentro. Y Claro. por supuesto que la obra de Teodorov, es más, todavía me acuerdo dónde la vi, yo iba a mi analista hace, no sé, Sí. 20 años más,
por la avenida Santa Fe llegando a Bueno, y había una biblioteca ahí a mano derecha ante la estación de servicio, y lo vi en la vidriera y no me importó llegar Claro. tarde, fui y lo Y lo compré. compras. Yo me Este, acuerdo que compré este y otro, no sé, Rosemary Jackson, Teoría de la Literatura Fantástica. Fueron los dos, las dos, puede ser, es un sí, librito, mira, no lo encontré, porque es un librito rosa, me lo acuerdo, chiquito, muy chiquito, también, una americana, una catedrática americana que estudiaba el género y nada, bueno, siempre me gustó sí. mucho. Yo tengo todo un anaquel largo de biblioteca dedicado a libros que estudian mayormente el terror, y la ciencia ficción, obviamente, que son las dos cosas que a mí me interesan como canal de expresión, como forma de comunicarme. Así que ningún prólogo mejor que el de Sí, Teodorov. sí, sí, viste. Hay un libro Lo- formidable de Teodorov que toca este tema, el- pero que toca el tema, se llama El problema del otro, y lo ah, trata a partir de sí, el de los descubrimiento de inmigrantes. América. Ah, de No, el los descubrimiento de descubrimientos de América, América. Sí, cómo esa otra cosa que estaba ahí, que eran los claro. naturales de América, sobre todo de lo que después fue el virreinato de Nueva España, que hoy es México, y las Islas Caribes, cómo ese otro era un Sí, problema y cómo analizar al otro, y tiene muchísimo que ver ese libro porque justamente uno le tiene que escribir a un otro, y ese claro. otro tiene que producirse una conexión, un diálogo, generar, porque uno normalmente cuando escribe, ¿qué hace? Está comunicando su esfera exterior, esto lo Mm, decía creo Cortázar, que es la que te traen los sentidos, con tu esfera interior, que es la que domina, según vos quieras, la emoción o la razón, da lo mismo, y esas dos esferas tienen que coordinarse, pero a su vez ese producto tiene que coordinar con las otras dos esferas del que te lee, y ese fenómeno es fabuloso, porque sí, vos tenés que dialogar con un otro y lograr que ese otro claro. sienta, en este caso, la emoción que vos querés provocarle, que es el miedo, Sí, que sí. es. Yo hoy pensaba en la literatura de género y yo creo que uno de los desafíos del escritor de género, que yo no lo soy, pero imagino que, que uno de los desafíos del escritor de género es lograr el verosímil. ¿No? Que vos creas que ese escenario que te va a contar es real y a partir de que vos te tragaste esa pastillita de la realidad de ese cuento, de que, no sé, por decir, Nueva York está invadida por zombies. Listo, hay que crear ese clima y esos zombies y esa Nueva York devastada para que yo después me crea que pase cualquier cosa ahí. Pero si yo no logro convencerte de ese escenario, me parece que no hay historia que valga. Es algo así o no? No, Mirá, yo creo que pues, es tan así lo que vos decís, justamente uno de los distingos que hace la, los estudiosos, dice que la literatura fantástica, el mundo onírico de las hadas, de las espadas, de la brujería, allí se lo acepta como tal y vos seguís derecho. sí, No te pones a cuestionar si hay o no hay hadas. En cambio, claro, en el fantástico, pero ya propiamente género de terror, o aún la ciencia ficción oscura, que es sí, la que vos, donde la ciencia ficción que vos haces, la usás para asustar, es el atajo, la excusa para asustar. Lo verosímil de eh, el miedo, la cuerda del miedo que vos pulsás, tiene que estar tan bien tocado para que justamente el cuestionamiento pase por otro lado, pero no claro. por la idea de que hay, qué sé yo, una ameba asesina que te va a comer, o para citar un Claro. clásico, un algo que esté en medio de la Antártida como en It, por ejemplo, Por como eso, de Thing. digo, por eso claro, sí, pero The Thing ya hay un escenario que tiene algo de fantástico, o por lo menos es poco cotidiano. A mí me obsesiona cuando son Stephen King que te hace Derry, un pueblito, y con chicos, y de repente hay desapariciones y hay un payaso y terminas creyéndote eso, en algo absolutamente cotidiano. Digo, pasa porque creemos más en la literatura foránea. ¿Qué pasa si eso transcurre en Chacabuco? Se hace difícil, porque digo, venimos leyendo literatura fantástica foránea de otros países y tenemos como incorporado que sucede
en Estados Unidos o en castillos en Europa. ¿Qué pasa cuando la literatura fantástica transcurre acá, en Chacabuco? Y me tengo que creer que ahí hay marcianos o fantasmas o zombies. Mira, ¿Se lo? ese tema que vos tocás para mí personalmente es una de mis chinches, ¿viste? Como si era en la facultad, Mm, uno de mis temas favoritos. Eh, yo la primera vez que leí a Borges fue a los 16 años en el colegio, me dieron a leer El cautivo, que empieza en Junín o Tapalqué, se cuenta la historia, y me dieron a leer El hombrecito del azulejo de Manucho Mujica Lay. sí, Por supuesto que la historia de ese ser bidimensional que estaba en un azulejo que desafía a Madame Lamort por su amiguito, el niño con el que él jugaba, me resultó mucho más funcional a lo que yo ya, mi exuberante imaginación de niño adolescente ya tenía, que la historia criollista de Borges. Pero a partir de ahí descubrí, después mucho más formalizado obviamente, esto que se llama el fantástico rioplatense. sí, Vos sabés que todo el Río de la Plata, empezando hace un rato, terminé yo, coordino el ciclo de lecturas de terror en la legislatura de Buenos Aires, hablamos de eso. Nuestro Río de la Plata, este género lo inaugura Eduardo Ladislao Holmberg, Juana Manuela Gorriti, después sí. Horacio Quiroga, y después, por supuesto, se empiezan a sumar los monstruos como Borges, Cortázar, Bioy, pero Pepe Bianco, qué sé yo, te puedo nombrar un montón, que son Sí. una maravilla de escritores, y pulsan esta cuerda, primero la del cuento, que es otra de las tipologías características del Río de la Plata por encima de la novela, y esta cosa que Cortázar trató varias veces de definir en sus ensayos y dice, bueno, qué sé yo, no sé, es porque nos gusta este neogótico, Mm, este fantástico rioplatense que es lo que nos destaca y donde justamente lo que vos decís, ya no es el escenario del castillo transilvano, ya no es el escenario en una ciudad de Maine, o ya no es claro. en el sur de Texas donde anda un loco con una motosierra. Es en Chacabuco, es Sí, sí, sí. en qué sé yo, en la esquina Hay alguien escribió hay alguien puso, alguien que está escribiendo una novela que transcurre en un campo de acá argentino. Sí, digo, pero se nos hace difícil construir, no tenemos tanta tradición, o sí tenemos, No, pero sí, lo sí que tenemos, pero estamos muy invadidos de la literatura fantástica europea y, por supuesto que una ¿viste? breva de eso, porque es con lo que se crió, es lo que son los que inauguraron o inventaron de alguna manera el género, pero sí creo, está muy vigente lo que se llama ahora el weird gaucho, donde justamente estos escenarios o esta temática propio del género de terror o de la ciencia ficción media rara, se Sí, traslada a a las orillas, ¿no? El escritor mm, en las orillas de Borges que decía Beatriz Sarlo, se transforma en una escritura en las orillas y nos vamos moviendo. Yo empecé escribiendo, por supuesto, mis primeros cuentos eran en una geografía mundial, está bien, escribía para una revista de España, lógicamente mis universos tenían que ser un poquito más expandidos, los horizontes de mi escritura. Pero en la medida que me sentí más cómodo, más firme, empecé a escribir cosas que pasan, esto que vos decís, todos los días das la vuelta a la esquina y te topás con un murciélago que te claro. muerde y te transmite una enfermedad, vas caminando por la calle y ves un tipo que es un fantasma que vos habías visto que era un muerto, qué sé yo, Sí, cosas. sí, 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 sí. Pasa que, bueno, el cine hollywoodense ha sido tan, que nos ha invadido tanto que uno, no sé, se puede creer que en Filadelfia un nene ve gente muerta, como en sexto sentido. Pero en Castelar, no sé, es difícil. A mí se me hace, me pasa eso y tengo que romper esa barrera de decir, bueno, basta, sí, pasa en Castelar. No sé, se me Pero hace demasiado cotidiano. Pero yo creo que Esto, está ahí el pulso narrativo del escritor de género en cualquier lugar, sí, o por lo menos como yo lo entiendo, vos tenés que generar una base fáctica, un mm, presupuesto,
un contexto, un sí, entorno, como decía Humberto Eco, usted debe amueblar sus historias. Bueno, sí, vos debes amueblar tus historias lo más verosímil posible para que después, cuando le apliques la torsión fantástica, sea un plug and play. Vos venís por sí, acá derechito y seguís derechito, porque claro, no cuestionás esta cosa de la irrupción de lo anómalo, de lo ominoso, esta sí, cosa de lo, como decía Freud, de lo familiar que se convierte en no familiar, el Heimlich y el Unheimlich, sí, en inglés el famoso uncanny, esa palabra que sí, no hay sí, definición, pero que vos podés decir, la traducción criolla de uncanny es, che, pero qué raro es esto. sí, sí, Esa sí, es la definición ah, de sí, uncanny. sí, 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 tal cual. Y vos desde tantos años consumiendo y escribiendo literatura fantástica, ya, porque también uno puede caer a mí me pasa que decís, Tolkien es fantástico, sí, y también Rulfo, y también García Márquez, y Quiroga es fantástico, y Stephen King, y Peter Straub, y qué sé yo, todo es fantástico. Entonces, ¿cómo acotarías una definición de lo fantástico? ¿Qué es fantástico y qué no es fantástico? Ian McEwan, ¿es fantástico o no es fantástico? Digo, no sé, yo he leído historias que parecen, que son de terror, el cuento este Niños en el Tiempo, la novela de McEwan, que le desaparece la nena del supermercado y es desesperante y entras en una cosa y vos decís, pero esto no es realismo, esto no es No, naturalismo. bueno, vos fijate, vos dijiste Rulfo, Comala, Sí, Los Muertos, sí, eso es un ejemplo clásico del realismo sí, mágico sí, al latinoamericano. latinoamericano. García Márquez, realismo mágico latinoamericano, sino que escribió, sin embargo, escribió esa maravilla, esa locura Sí. fabulosa que es Solo vine a hablar por teléfono, que está en 12 cuentos peregrinos, Ah, y te no, no la volvés conozco. loco. No, es una historia, a mí no me gusta mucho García Márquez, pero ese cuento es uno de los cuentos que a mí me hubiera encantado Ah, por escribir. mira Y se vos. llama Ah, Solo vine a hablar por teléfono, está en 12 cuentos peregrinos. Y ahí lo esto voy que a vos buscar. decís es importantísimo, qué es y qué no es. Mm. Y esto tiene que ver con la discusión que estos días este, mantiene un Sí, poquito alocada la peña te iba a sacar el tema del sobre concurso. qué es y qué no es y qué debe ser o qué no debería. Lo que vos dijiste para mí es la mejor definición. Al final del día, todo es fantástico, porque aún la vida gris de un oficinista que se levanta, que toma el tren, que va, después toma el Sí, 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 colectivo, que llega, puede subir de repente en el ascensor que lo lleva al piso sí, 13 y cuando abre la puerta, como en la película, el piso 13 resulta que es un portal sí. cuántico que aparece en un mundo estragado por un virus que están todos zombificados y él es el jefe de la rebelión rebelde. Ese es un cuento mío. Pero te Claro, digo, claro. y Sí, 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 sí. Pero entonces, bueno, las clasificaciones, bueno, vos sabés que eh, Borges hace una clasificación muy interesante, va nombrando un montón de cosas, hace el juego de meter en la clasificación lo clasificado, porque le encantaban estos juegos de palabras, y eh, ahora me estoy confundiendo si era en Roland Barthes o en, ay, ¿cómo se llama este otro, el francés? Bueno, uno de los franceses Blanchot, no sé. semiólogos, no, No, a de los ver, de, ya me voy a acordar. bueno. Hoy no tomé la pastilla. Sí, no, nos pasa todo y, el tiempo. y Es- arranca su libro diciendo la carcajada que le provocó esa definición de los seres fantásticos de un emperador chino. Y esto es la más clara definición de por dónde va la literatura fantástica, qué es la literatura fantástica. Desde los chinos para acá, desde el hombre de las cavernas para acá, cuando se juntaban en torno a la hoguera a contar el chamán, el anciano de la tribu, a contar una historia de miedo, esa historia que tenía un doble propósito, educativo y preventivo, mm, y de entretenimiento, por supuesto, nos viene acompañando desde tiempos inmemoriales, desde que el hombre o la humanidad es humanidad, tenemos esta sensación de lo fantástico como ese incognoscible, esa otra cosa que nos rodea constantemente y que sospechamos, y según la mañana y según la mirada,
es algo que nos maravilla, fantástico puro, o es algo Sí, que nos aterra, que nos sí, conmueve, que nos emociona, que nos hace reaccionar con las dos típicas reacciones que tenemos frente al miedo. O huimos o nos defendemos y atacamos o contraatacamos. sí, Entonces, sin llegar a eso, el género, el miedo sobre todo, tiene como una especie de, es un rito catártico. Vos sabés que ese miedo que estás sintiendo, cuando cerrás la tapa del libro o cuando dice the end o fin en la película, eh, porque también ahora, desde hace un tiempo, hay terror argentino muy bueno, hay un par de sí, películas que realmente son excelentes sí, y hablan de esto, del miedo con nombre argentino, que es lo que yo te decía, cuando yo empecé a ver que había escritores que escribían ese miedo, esas historias locales, y me sumé a esa corriente, y entonces mis personajes dejaron de llamarse John o Fidelius o un y emperador por qué romano. era por una cuestión de mercado que recurrías a esos nombres para que fueran más fácil ser consumidos afuera o era una decisión artística, estética? Yo Por qué creo que las dos, elegías? yo creo que las dos cosas. Primero, uno escribe por, casi te diría, por un reflejo de emulación. Uno escribe porque leyó, y leyó, en este caso yo creo haber leído bastante, Mm. y no voy a citar la célebre cita de Borges, pero sí, va por Sí, ahí, sí, yo he me leído un jacto. montón, sí, Sí, y entonces por un deseo de emulación, uno siempre al principio trata de copiar aquellas cosas que lo han conmovido, lo han impresionado. Y después por una cuestión, bueno, esto yo te decía, escribo de hecho todavía, sí, para una revista española, que ponen ellos el tema, la edición, la próxima edición va a tratar sobre Drácula o sí. vampiros. Bueno, eh, eh, pero Y por ahora- ejemplo, yo empecé escribiendo una historia, una novela que tengo sobre vampiros. Originariamente los vampiros estaban, eh, salían de una caverna subterránea en, en Rumania, por ahí, se iban a Inglaterra, y después cuando lo empecé a corregir, cambié todo, salen de Rumania, pero no se van a Inglaterra, se vienen a Buenos Aires y se refugian en las distintas colonias claro, inglesas que hay alrededor de la provincia de Buenos claro, Aires. claro. Lo que pasa que, y te iba a preguntar esto, ya que me hablaste de los vampiros, digo, cada época histórica tuvo sus novelas o sus historias de terror. Digo, el pacto con el demonio me parece que es medieval. Esta cosa y Mm, la quema en la hoguera y la maldición demoníaca y las sectas que van con las antorchas prendidas a fuego e incendian una aldea, es algo medieval. Digo, el vampiro es victoriano. Entra, agarra a las doncellas vírgenes que están vestidas de blanco, con el camisón blanco, y las muerde y las penetra por el cuello, digo, y les transmite una enfermedad que es la prostitución. No sé qué, ¿viste? Es una cosa que les deja una marca. La lascivia, Sí, hermano, la la lascivia, la lascivia. lascivia, Puercas pecadoras y redentas se claro, entregan Lucy, al pecado de la claro, carne. claro, Lucy era una chica tan angelical, amiga de Mina, y la mordió Drácula y Y es termina terrible. masticándose los bebés, No, ¿no? no, Sí, termina claro. comiéndose bebé. Digo, bueno, digo, responden a una época muy clara de represión sexual. Digo, si yo pienso en esta época, el terror es zombie. ¿Por qué crees que los zombies identifican nuestra época? Digo, por una cuestión de consumo, por una cuestión, No, no, porque yo son tengo, seres horribles que no piensan y solo consumen, 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 quieren comer y comer. Es terrible, ni siquiera se organizan, no tienen una sociedad. Hay una película de Romero donde hay una sí, organización zombie, sí, sí, pero ya es pero como, es muy elaborado. Pero, yo te en voy que, a dar mi teoría. a ver, El terror tiene una doble dimensión, la sí. dimensión individual, esto que nos asusta, esto que nos hace mearnos encima y que Mm, es una cuerda común en toda la humanidad, pero también personal, porque de chiquito te tiraban al agua y te ahogaste y te asustaste, porque tu hermano mayor te ahogó con una frazada o una almohada. Bueno, cada cual tiene un catálogo de miedos personales. mm, Esa es la dimensión individual del miedo. Pero también hay una dimensión social del miedo. Y ese miedo es el que va variando de época en época. Entonces, como vos bien decías,
el miedo medieval estaba fuertemente influenciado por el temor de Dios. Entonces Sí. estaban las brujas, los poseídos, los endemoniados. Después Sí, viene y ahí hay se comparte el temor al demonio y el temor a la iglesia. bueno, justamente, Digamos, le tienen tanto miedo al diablo como a un monje negro. bueno, es que justamente lo uno sin lo otro no se comprenden. Son Claro, pares sí, binómicos, es sí. un binomio perfecto. Hablando de eso, Eh, seguramente lo leíste, pero El monje de Matthew Lewis, sí, sí, bueno, qué es una de maravilla. las, Y yo es cuando una leo de- que ese muchacho lo escribió a los 19 años, digo, no, no, me tengo que matar bueno, y nacer de vuelta. justo Sí, con el el castillo de castillo de Otranto, Otranto, de Walpole. Frankenstein, Sí, sí, el monje, ¿cómo se llama? Melmo de Melmo Lerrabundo. de Wanderer, sí, bueno, todos ellos. Pero Sí. digo, después de esto, de la Edad Media viene el iluminismo, el Mm, racionalismo, el sí, imperio de la ciencia incipiente. Por lo tanto, todo lo que no es probable o demostrable con una fórmula matemática o un ejercicio o un silogismo debe ser desechado porque es superchería. Y la Edad Media cambia de nombre y se transforma en la Edad Oscura. sí. Entonces, todo eso que empieza a permear muy fuerte, el iluminismo, el racionalismo, estamos en mediados de 1700, logra un escape por el lado del gótico. El gótico es la reacción a esta impronta que es la corrección política de la época que se llamaba iluminismo. Mm, Entonces, esta es la dimensión social del miedo. Entonces tenemos el gótico. Después vendrá el miedo del vampiro, que es el miedo de la edad victoriana, cuando vienen los nobles extranjeros a comprarle a los empobrecidos nombres, sí, nobles, quiero decir, ingleses que sí, solo de noble le queda el nombre familiar o el blasón, que se apropian obviamente de las damitas como sí, moneda de cambio, y sí, entonces sí, tendrá el sí. miedo a los vampiros, después Es, vendrá el miedo a la... es Sí, como la antigua nobleza. Drácula es un noble que ha perdido el poder porque se venía la Revolución Francesa. Digo, en broma. Digo, sí, sí, surgía la burguesía y a Drácula le temen los pobres, la gente del pueblo. Jonathan Harker, que es un burgués, no le teme. Después no, no, por se, supuesto. se Y mi ensarta, amigo pero querido Renfield, menos. qué lindo personaje. Yo lo amo. Esa novela es increíble, ¿eh? Vos Si, fijate un si, dato. si no El conde leyeron nunca Drácula, habla, sí, sí, nunca habla. No lo vemos porque es una novela epistolar. Sabemos claro, del conde por la mirada del otro, que volvemos a sí, Teodorov. Pero sí, para terminar tu idea de los sí, zombies. Después, el miedo a las guerras mundiales, el miedo a la... Lo estoy haciendo, viste, a salto de mata, sí, ¿no? El miedo a la depresión, el miedo a la depresión económica, ¿no? Del año 30, el miedo a la guerra, a la bomba atómica, el miedo a la cortina de hierro, la Guerra Fría, los cohetes, bla, 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 y llegamos a nuestra época, donde el zombie encarna, mirá lo que te voy a decir, una cosa informe ujú, que apenas si le entiendo, lo que no mm, entiendo lo que dice, que me infecta, que me come, que me quiere desplazar, que es un harapiento, que se junta y viene en una muchedumbre y que está del otro lado de la cerca. sí, Sacá la palabra zombie, sacá inmigraciones en Europa y en Estados Unidos y vas a tener este miedo al otro, que es el mm, miedo social de la época. Vivimos encapsulados en nuestras redes, en nuestros telefonitos, y ese otro que viene a invadirme, según la concepción enferma de los dueños de la tierra, viene a invadirme y entonces este miedo social, la dimensión social del miedo, hoy se corporiza en el zombie. En los 80, a principios de los 90, era este renovado vampiro juvenil, mm, desde el sí, Stat pasando por los otros mamertos de, ¿cómo se llamaba? Amanecer, no sé cómo. sí, Twilight, sí, Exactamente. de Bueno, Crepúsculo, eso era toda la cosa, viste, sí, del SIDA y de la continencia sexual para evitar sí, bueno, sí, era un miedo social muy lógico, atendible, eh, incomprensible para nosotros hoy, sí, bueno, pero era para mucha gente muy, muy palpable, muy consistente con lo que estaba pasando. Bueno, hoy este miedo al otro lo corporiza en la idea del invasor zombie,
con alguien con quien no puedo razonar, con alguien que me enferma, con alguien que me mata, con alguien que me corre donde estoy, Sí. con alguien que es un harapiento. Pablo, y ahora pensando, ¿es miedo al otro o es miedo a uno mismo? Porque hago este análisis. Digo, ¿a qué tenemos miedo? ¿A que un vampiro me muerde y me haga vampiro? ¿A que un zombie me muerde y me haga zombie? ¿A que el hombre lobo me ataque y me haga hombre lobo? Digo, a lo que yo guardo en mi interior le tengo miedo, que ese monstruo me lo va a ser una epifanía y lo va a mostrar. Digo, Sublime, sublime, no, sublime, sublime. Vamos porque a decirle a los... vos fíjate que si el monstruo no te mata, como, no sé, los psicópatas asesinos de los 80 de Noche de Brujas, Jason, que fueron también las películas Slayer, de los slasher. sí, digo, esos te mataban, pero, pero si no te matan, te transforman en uno de ellos, y en eso, me acuerdo de Mason, Richard Mason con Soy Leyenda, que él termine siendo el monstruo soy yo, porque en un mundo de vampiros, el único humano es el monstruo, es una cuestión de minorías. Absolutamente. Esa frase, y hay otra muy parecida que dicen, eh, hay un cómic convertido en película que a mí me gustó mucho cómo lo llevaron, que se llama 30 días de noche, que pasa en Alaska, Oh, me que es encanta, fabulosa, porque la idea me ya es mata. fabulosa. Sí, A sí, ver, sí, los genial. vampiros salen de noche, ajá. Y si lo pongo en un lugar donde durante 30 días de noche, listo, sos un capo. Bueno, Ya está, sí, en sí. algún momento, el chico que es el policía, no voy a spoilear, el policía que tiene que descubrir en ese pueblito pequeño qué es lo que está pasando, dice, en algún momento Sí, los monstruos vamos a ser nosotros. sí. Y esta es el fondo de lo que vos estás preguntando, que tiene que ver, supongo yo, seguramente mentes más esclarecidas y estudiadas en Freud y sus adláteres podrán explicar mejor el tema de la transferencia, pero normalmente uno carga en el otro los propios miedos y lo corporiza en ese otro y trata de conjurarlo, porque siempre es más fácil pisarle la cabeza al vecino que mirarse al espejo y decir, soy una desgracia. Entonces, esto que vos decís me parece que es digamos, el resumen Porque de lo que estamos hablando. Porque también lo pienso en cuestiones ahora de pandemia. Es terrible y qué sé yo, y te pueden contar y te podés compadecer de que, pero en el fondo lo que decís es, por favor, que no me contagie el COVID. No quiero estar enfermo. Digo, el ser humano es tan egoísta, somos todos tan miserables, que lo único que tenemos es un cagazo a morirnos de infernalia, que el otro me contagie algo, que en algún momento fue el HIV y ahora fue la lepra, fue la peste negra y ahora es el COVID. Pero siempre el otro me trae desgracia para mi vida, que es tan hermosa. Que Bueno, está... sí, claramente, pero además, vos fíjate que somos tan egoístas que además como diría el autodidacta catalán Pero Grulio, no Sí. pasa nada mientras no pasa nada. Entonces, vos estás en tu casa y te haces el bravo, no, bueno, la cuarentena, bla, 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 pero si te llegás a pescar un resfrío o estornudar fuerte, te meas encima. Y Sí. ahí es la dimensión egoísta y el carácter, casi te diría, educativo del miedo. Si vos Mm, tenés miedo, no vas a hacer lo que como un salame ir a poner la cabeza dentro del león. Bueno, sí. algún día leí, me pareció interesante, dice, si usted lee o sabe que en su pueblo afuera están los lobos, ¿usted dejaría salir a sus hijos? No, Mm. bueno, este es un lobo que no se ve, piense lo que va a hacer, porque después ya es tarde. Bueno, me parece que es interesante Sí, esa tal mirada. cual. Tal cual. Los jóvenes en la década del 50 con todo el hombre lobo, el teenager, que la que hizo Michael Landon, que después, sí, Michael Landon es, que después la hizo Michael Fox. Hay una primera versión con Michael Landon y después que Puede Michael ser, Landon, sí, sí, y después, por ahí me estoy equivocando, pero puede ser. también la juventud de los años 50, la juventud rebelde, la que empezó a usar botas de vaquero y pantalón de jean y a fumar marihuana, empezó a asustar y empezaron a hacer, empezaron a hacer ellos, bueno, ahí me casé con una bruja, hay un montón de películas donde lo cotidiano se termina convirtiendo en algo peligroso.
Sí, vos fijate que también de esa época son películas, el terror hollywoodense pasa por La Mosca con Vincent Price, pasa por las invasiones, los ladrones de cuerpos, de body sí. snatchers, los de los niños, ¿viste? Son fabulosos. Sí, A mí hay, me encanta, ese cine me sí, sí, encanta. a mí me encanta. A mí me encanta cómo el terror representa una época. La gente que desprecia el terror no hace ninguna lectura, digo. Si vos no te- por eso digo lo de los zombies, si vos decís son zombies, bueno, está bien, pero sí. Y con lo de los zombies, ya para terminar, digo, hay una idea que subyace y que la dicen todos los ambientalistas, que nos estamos comiendo el planeta, que consumimos vorazmente y que llenamos los océanos de plástico, cosa que es verdad, que somos la plaga de este planeta somos nosotros, que si no existiéramos los animales vivirían felices y qué sé yo. Tal es así que ahora cuando tuvimos 3 días encerrados y mostraban cómo los carpinchos eran felices caminando por la calle. Y, digo, y en eso el zombie volvemos a ser nosotros. Los zombies somos nosotros. Somos Sí, esa bueno, voracidad a ver, desatada. eh, la, hace un tiempo leí algo que me pareció fantástico, que decían, ¿cuándo empezó la civilización? Y dice, empezó la civilización, encontraron un hueso de un tipo, de un homínido primordial, que se había quebrado y había sanado una quebradura en la pierna. Entonces decía, esta es la más cabal demostración que ahí el homo primordial o lo que fuera, se convirtió en algo más que eso, porque en la naturaleza el animal enfermo se queda atrás y se lo comen los depredadores. Acá, para que este señor que se le había quebrado la pierna haya podido curar, quiere decir que alguien se quedó al lado haya podido sanar, se quedó al lado para curarlo, se quedó para defenderlo, se quedó para llevarlo, y este es el primer hito, por decir así, de la civilización o de la humanización de los primeros eh, homínidos en la historia de la humanidad. Ahora bien, esa civilización y esa evolución, bueno, nos está llevando, el problema de creernos que somos los reyes de la creación, nos ha llevado a servirnos de la creación, pero a abusarnos también. Y en algún momento, yo sin caer en un panteísmo de Spinoza, pero creo que efectivamente el globo terráqueo, la Tierra, es, no te digo un ser vivo, pero se parece Sí, bastante. sí, sí, Entonces, en sí. algún momento se va a terminar de defender en serio y nos va a Sí, sí. extinguir como especie. Sí, sí, todas estas locuras que también ahora salen a decir del COVID y es porque la gente, viste que sale en teoría y sale alguna modelo que dice, es porque la gente no es vegana y entonces yo, yo no creo en eso, pero viste, alguna cosa estamos haciendo mal. Che, te quería hacer una pregunta, vos porque sos docente, tenés alumnos, digo, ¿por qué el terror pega tanto en los adolescentes? ¿Por qué cuando tienen literatura? Yo me acuerdo de que mi primer cuento de literatura en tercer año fue un cuentito de ciencia ficción de una mujer que se hacía robot. ¿Por qué nos gusta tanto en la adolescencia la cosa fantástica? ¿Sabes que me hiciste acordar una anécdota? Un chico librero que ahora con los años me hice muy amigo, cuando salió mi segundo libro, me dijo, Pablito, dice, este libro es para adolescentes, jóvenes. Y le digo, mira, sí, le digo, pero por ahí es un poco, eh, no por el vocabulario, sino por ahí por el matiz filosófico que tenían las historias, y me equivoqué, me equivoqué. Yo después, andando en el tiempo, me empezaron a invitar los colegas y amigos docentes de colegios secundarios y me di cuenta que allí tenía un público por demás de ávido de ese tipo de historias. Y entonces como que cambié un poco, switché, identificando mejor mi público target y empecé a investigar esto que vos decís. A mí me encanta investigar, creo que forma parte de mi esencia, de esto que te digo, de andar con el destornillador viendo qué hay adentro. Y
Yo creo que tiene que ver con la etapa, el proceso vital que todos tenemos durante la adolescencia. Por un lado queremos ser libres e independientes, pero por el otro lado copiamos hasta el calco cómo se visten todos Mm. nuestros amigos, el Sí, corte de sí. pelo, el color de la ropa, bla, bla, bla. Hay Bueno, un terror a la diferencia, o sea, pánico, reclamamos la diferencia, pero pero hacemos exactamente lo claro. contrario. Hay todo un mundo, volvemos otra vez, donde un otro de repente cobra un sentido que hasta ese momento no tenía, que era la dimensión sexual, la atracción por el otro, no importa el género, es la atracción por un otro que hasta ese momento jugaba conmigo a las muñecas, o jugaba conmigo a la pelota, jugaba conmigo a los soldaditos, y de repente toma una dimensión, Mm. ese otro, que yo fui a un colegio de cura, éramos todos varones. Uf, Imagínate lo que era para nosotros las minas. Yo soy mayor de eh. 4 hermanos varones. No, no, No entendía nada. claro, claro. Sí, 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 sí. Entonces, hoy uno puede decir, bueno, qué exagerado. Uno estaba aterrorizado y sí, más o menos. O sea, no sé si la palabra es aterrorizado, Sí. pero esa presencia que te interrogaba, que te interpelaba y que a su vez te atraía, pero por la misma razón te rechazaba, te generaba un cúmulo de miedos que me parece que, sumado a la fantasía eh, infantil, infanto-juvenil, que todavía está mucho más fresca en los jóvenes, que no se han curtido por la vida y las cosas que los adultos nos tocan enfrentar, me parece que está mucho más sábio de ese tipo de historias donde se pulsa, por un lado, la cuerda del terror, del miedo, pero por otro lado se pulsa la cuerda de la aventura, de la superación. Claro. Generalmente el héroe, que es en el fondo el protagonista o la protagonista de la historia, a través hace su camino el héroe y sale transformado al final de la historia, salvo que sea un personaje loco, entonces o Sí. termina loco, o se suicida, o se Sí. lo comieron, pero bueno, eso es O con otro. los pies cortados, como el de la Sí, cripta, siempre me acuerdo. exactamente. Este, Vos sabés que, bueno, ese es el primer cuento, Birch, desde la cripta, es el primer cuento de zombies, de primeros yo- resucitados muertos que salen a mí de me sus dio mucho féretros. miedo esto, pero también el otro día estaba, a mí hay una cosa con la mutilación que me da mucho cagazo y que se te entierren los pies en un ataúd y dices, uy, la puta madre, Sí, pero era aparte un terrible. ataúd No, 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 sí. gelatinoso, lleno de muertos. No, no, ¡Ah! no, toda la fantasía de quedar encerrado en esos lugares es terrible, es terrorífico. Pero bueno, te iba a hacer otra pregunta. ¿Se escribe género o se escribe? Digo, la pregunta es, vos decís, qué lindo día, hoy me levanté, voy a escribir una novela de terror o voy a escribir y te sale de terror. Se propone, viste que Stephen King dice que todos tenemos como un filtro, que a algunos les queda una película del oeste, al otro le queda una de ciencia ficción, al otro le queda una historia de amor. Digo, yo escribo y nunca me propongo el género, nunca digo, "Bueno, esto va a ser, yo tengo una historia en la cabeza y después le voy encontrando un tono. En general uno tiene más facilidad para ciertas cosas, yo tengo más facilidad hacia el humor, la cosa humorística a mí me sale más fácil, no sé, lo resuelvo más fácil. Pero no digo, voy a escribir un texto re gracioso. Ahí tenés, bueno, pero ahí tenés la respuesta. Yo creo, cada uno habla de cómo le va en la feria y hace lo que más o menos para lo que está, no digo seteado, porque yo puedo escribir otra Claro. cosa, pero en general, cuando uno escribe esto que tiene que ver con el género y por lo tanto lo que decíamos al principio, uno tiene que hacer que lo cotidiano se vuelva extraño, Mm. uno tiene un ojo y una atención diferenciada y siempre, no te digo que estás con el radar prendido, pero siempre estás viendo qué es lo que está pasando y cómo eso puede ser convertido en una historia que dé miedo. Y a veces no hace falta que el miedo sea que te meas encima. No, no. El miedo tiene que ver con la inquietud, con el interrogante, con la duda. Eh, Vivimos en casas o en departamentos y en lugares donde, salvo cuestiones puntuales de un asalto o la desgracia hoy del COVID, más o menos los miedos vienen por otro lado, que se nos enferme un hijo o un padre, o Sí, perder el trabajo, es decir, no tenemos aquellos miedos ancestrales de que va a venir un tigre de dientes salvo y te va a sí. morfar.
sí, Entonces, esto de pulsar la cuerda del miedo tiene que ver, supongo yo, no sé, tendría que hablarlo como analista, pero eh, con algún gatillo interior que a uno se le dispara, que hace que preste más atención, así como vos, se te da más naturalmente el humor o una situación simpática, por decirla sí, en términos genéricos, a mí se me da más por una situación donde las emociones rumbean para vos, rumbean para el lado de la risa, en mi caso claro. rumbean para el lado del miedo. Sí, sí, sí. Si vamos los dos a un velorio, seguro que vos escribís que el muerto se levantó en el medio y yo escribo cómo la tía se llevó puesto el jarrón de flores. Vamos a observar cosas distintas. Sin Digo, duda, y eso todo es lo lo... que enriquece, eso es lo verdaderamente enriquecedor. Sí, 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 sí. Esa es así, es así. Pero bueno, ahí volvamos al tema del concurso. ¿Qué te pareció el concurso? A mí me encantó. Yo que amo el terror, que digo, que es un género que en general es bastante despreciado. Ahora hay muchos escritores, entre comillas, del Olimpo, que están escribiendo fantástico y terror, y entonces es un género que se le empezó a tener cierto respeto. Pero en general, desde que el mundo es mundo, siempre el terror fue un género, nada, despreciado. En el cine lo mismo, ni siquiera iban los grandes actores, siempre eran actores que sí, después hicieron estrella del cine de terror, pero iba Jamie Lee Curtis, iba la mamá de Jamie Lee Curtis, Anthony Perkins hacía esas películas, no iba Marilyn Monroe. Mira, vos sabés que Stephen King en el libro Danza Macabra dice que es un hermoso libro, donde él aborda el tema en general del género. Dice, si usted va a escribir terror, me parece nada menos que él, viste, que recién ahora, y a pesar de la academia nunca lo consideró un escritor porque No, escribía bestseller, hacía literatura claro. pochoclera y escribía género. ¿Cómo No, va a no, ser no, un no, académico no. un tipo que hace género? Bueno, él lo compara cuenta una historia del doctor famoso Johnson, ¿no? Que dice que tiene la misma estima que tenía el doctor Johnson por los actores y los vendedores de no sé qué cosa. O sea, nada, unos payasos de feria que venden en la feria de la esquina. A mí el tema del concurso, primero me parece bien, quiero aclarar, es muy probable que no participe, con lo cual me siento libre de tirar la primera piedra. Claro, A mí lo que más allá de si el género debe estar o no en un concurso del Fondo Nacional de las Artes o de cualquier otro lado, a mí lo que más me preocupa y lo que más me indigna, porque esa es la palabra, el estado de rebeldía y rebelión, de amojonamiento porque se metieron con la quinta de los que creen que son los dueños de la pelota. sí, No, tal viejo, cual, no hay nadie dueño de la pelota. sí, Porque tal si vos cual. pateás los centros, tu amigo te lo cabecea y el otro te relata el gol, eso no es que sos dueño de la quinta. Vos estás contando un partido que te lo aplaudís vos, porque también los que están en la tribuna son todos tus amigos, y entonces vos sos el cráneo de la literatura y te sacás 200 fotos con tus 200 libros, que no lo leyó ni tu vieja, pero este te lo edita, el otro te lo reseña, y Qué lindo lo que estoy escuchando. otro que lo usa en Puan para dárselo a los alumnos como material de Sí, estudio. Eso es la eh, literatura. porque, Dale, lindo, vamos. como, Campeón. como el nuevo escritor joven. Vamos, vamos, campeón. Dale Sí, nomás. sí, sí, sí. Ahora, ¿vos crees que eso te convierte en la nueva estrella del firmamento? Porque además andás a los codazos con los otros, no vaya a ser que te escupan el asado. Dale que va, viejo. Ahora, vos querés hacer manifiesto, querés hacer Sí. revoluciones, porque te están, yo decía hoy medio en chiste, pero digo en serio, a desalambrar de Biglietti lo cantamos mientras el campo que haya que desalambrar es el del vecino. Sí, Ahora, si se meten con el mío, esta. sí, sí, No, sí. papá. Entonces, a mí me jode mucho más, no tanto si hay género, si hay poesía, si no hay poesía. La verdad, no No, sé, yo hace años que no participo en los concursos. Eh, Me parece que lo que es verdaderamente indignante que haya gente que se crea dueña de la sí, literatura y que se sí, crea con mejor derecho de mirar por encima al vecino sí, porque no sí. escribe lo que escriben ellos, que además son las 238 formas de hacer origami con la pelusa del ombligo. Sí, Dejate de joder, sí. dejate de joder. ¿Querés Ya. escribir eso? Dale, Esto- Carver, escribí eso, dale, te voy tranquilo. a hacer una pregunta más. ¿Y qué pensás de la autoficción?
Bueno, la Porque literatura del yo yo, no, porque no, yo cuando escuché eso, dije, ay, Dios, la literatura del yo me parece horror. muy bien como un sustituto de las terapias modernas y Claro, chamánicas para claro, curar, suturar la herida narcisista. sí. Váyanse a No freír puede, churro, sí, la viejo. verdad, chicos, la verdad, si yo tengo que ser el único referente, pero es una cosa, yo saqué ahora hace poco la agitación y empezó en estos meses de pandemia, y la pregunta era si me había pasado a mí, si era no, chicos, la verdad que no, no, les hace bien que les diga que me pasó a mí o que conozco. Nada, empecé a escribir, puede ser un disparador, hay una situación, después todo lo demás lo pensé yo, es fantasía pura, me sirvió para terminar la historia como la quería terminar. Son eh, técnicas que uno tiene cuando está escribiendo para dar vuelta a la historia, para sorprender, pero basta de pensar si es más importante porque te pasó a vos. Te juro que me violentaba ya la situación, porque No, encima bueno, es es una eso. situación de abuso de un menor. Era una cosa, pero con otro amigo que está ahí mirando, nos reíamos porque decía, pero te pasó a vos te abusaron. No, loco, sabés que no, pero puedo imaginar una Qué historia. lástima, porque No, falta que tengas boludo, que decir, digamos, qué lástima. sí, escuché gente que le pasó, puedo imaginar. Digo, que no me rompa más la bola de decir eso no es, ¿y qué te No, aporta? ¿Qué te aporta una obra si es basada en un hecho real? Digo, ¿de verdad alguien cree que es mejor una obra basada en un hecho real? A mí dame una de mira, vampiros. no, pero a ver, yo puedo leer, qué sé yo, Truman Capote con Sangre Fría inauguró un estilo, eh, Junot Díaz, qué sé yo, te puede gustar eso, pero tiene que ver con el gusto personal, que a mí no me guste, pero a ver, acá está el otro tema. A mí, Pablo Martínez Burqué, este señor que está Sí, hablando en este momento y se hace cargo de lo que dice, que no me guste un determinado algo, sí, sea un género, una película, una música, lo que se te ocurra, un color, sí, lo que se te ocurra. Yo no soy la medida de todas las cosas, yo no no, soy el umbiculus mundi, el ombligo del sí, mundi. sí, A vos te gusta blanco, a mí me gusta negro. sí. Yo me voy a partir los cuernos por tu derecho a que a vos te guste negro. Yo que, Ahora, yo me voy a partir los cuernos para que a vos te guste negro, pero con la misma intensidad voy a defender mi derecho a que me guste blanco. ¿Por qué? Y porque a vos te gusta negro, a mí me gusta blanco. Creo que esa tensión entre los opuestos genera el diálogo, genera el proceso dialéctico del crecimiento individual. mm, Yo, mis amigos, la mayoría no piensan como yo pienso. claro, Ahora, vos querés que todos piensen igual que vos no querés que piense igual. Vos sí, querés que todos sean igual que vos. Tenés otro problema, pero, sí. ¿viste? ¿Qué sé yo? Anda a tratarlo Sí, con tu sí, sí, sí. analista. Y leer 35 novelas que son todas más o menos lo mismo, situaciones de la vida cotidiana. Es una cosa Mira, de, yo tengo en mi blog de- una frase de Angélica Gorodischer, que es la madre, una de las madres de la ciencia ficción en castellano, argentina, latinoamericana, que dice, a mí escribir la historia sobre un muchacho que está triste porque se enamoró de una chica que es cajera de un supermercado y no le da pelota, dice así, literalmente, a mí me importa un pito. Bueno, a mí me sí, importa un pito, pero claro, esto no obsta que sean sí, obras de la literatura universal. Lo sí, que a sí, mí me sí, fastidia y me jode es que el criterio de exclusión es, claro, después de mí, el diluvio, después de claro, mis 318 formas de hacer origami con la pelusa del ombligo, todo el resto es porquería. No, papi, igual no me importa, porque ya lo sé, hace 40 años que sí, escribo y hace, qué sé yo, 30 que me di cuenta que por donde yo iba, pudiendo escribir cualquier otra cosa, seguí escribiendo esto y ya sé que estoy condenado a una, ni siquiera con suerte, ojalá y algún día me toque, una marginalia en algún librito y no voy a estar nombrado en ninguna manual del alumno sí, sí, bonaerense pero no de importa. Puan. Pero bueno, ¿viste? ¿Y alguna vez escribiste algo que no sea terror? ¿O que no sea, o Sí, que no esté relacionado con lo fantástico? ¿Se te sí, ocurre un una montón de historia veces. de un chico que le gusta a Sí, una chica?
Pero Digo, mirá, digo, tengo un montón. porque tampoco es que todas las historias donde aparecen fantasmas son geniales, también puede ser una historia No, absolutamente cotidiana, digo, ¿se te pero ocurren tengo esas? un montón de historias dando vueltas. Mira, el otro día casualmente pensaba, algún día tendría que agarrar y hacer un libro con todas esas historias que yo tengo dando vueltas. Por ahí el segundo libro, el primero que publica Amor de Muerto, que se llama Los Ojos de la Divinidad, las historias son mucho más urbanas y eh, menos de género. Y qué sé yo, hay una historia ahí que se llama Sin Amparo, donde un tipo, un médico viudo grande, se termina enamorando de una piba joven que es la hija de unos amigos de él y está todo el bardo del tipo que se enamora. La piba, quiero aclarar, es mayor de edad, está recibida, no hay ninguna cosa rara. O sea, es algún señor que se enamora de una piba más joven y el Sí. tipo es una buena persona y la chica es una buena persona. Ninguno de los dos tiene Mm. traumas que los hagan ir a salpetear donde lo pusieron al Divino Marqués. O sea, gente Sí. normal. Nada más que tiene la desgracia de enamorarse de una piba más joven. Y el Mm. pibe se plantea esto, ¿qué carajo hago? Y la mina digamos, lo corretea al tipo. Y el tipo dice, no, pero no puede. Bueno, esa es una historia, hay muchas historias Sí. que tengo dando vuelta, qué sé yo, por ahí historias más o menos que no tienen nada que ver con el terror, Sí, porque sí, son sí. cosas más cotidianas, de gente O por ahí la estás que, escribiendo y en el medio te apareció algún elemento de lo fantástico y decís, ¿viste? No sí, en sé, general, qué qué sé sé yo, yo. hay una ahí en el segundo libro que a mí me gusta mucho, que es de un tipo, y ahí sí ya, autorreferencial. El Sí. tipo se le caen dos monedas del pantalón, Sí. se saca el pantalón, me pasó a mí, yo había ido a dar clases no me acuerdo, a San Juan, a Mendoza, me saqué el pantalón o la ropa que tenía para ponerme el traje para ir a dar clases y del pantalón del jean se me cayeron dos monedas, todavía las monedas valían. Sí. Y la moneda empezó a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta, y yo me quedé hipnotizado mirando la moneda que no terminaba de De rendirse caer. de Uy, rendirse a la ley de nos, gravedad. nos quedan 2 minutos, vamos, vamos. Qué Dale. bronca Bueno, que esto. y ahí a partir de ahí escribí una historia de todo un planteamiento existencial del tipo a partir de las monedas que no se rendían a algo tan evidente como la ley de gravedad. Qué genial, genial, genial. Bueno, Pablo, qué decirte que fue una charla maravillosa. Yo Un sabía que placer. íbamos buenísimo, sí, 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 sí. Te agradezco mucho No, a vos, un placer. La y verdad, un seguí placer. escribiendo, queremos los vampiros, queremos los hombres lobos, ya desde los cuentos de hadas que queremos el fantástico, así que bueno, te vamos a seguir leyendo. Un placer Gracias, igualmente para vos. Gracias. dale, gracias por todo, gracias A vos. por este rato. Chao. Chau, chau. Gracias a todos los que están. Chau. Sí, sí, sí.